Bueno, nuevo video. Bueno, ahí estuvo bueno esto de participar bastante, así también yo me pongo un poco en contexto de cómo estamos. Eh, Ahí como varias aclaraciones. Una, digo, es este tema de que es algo nuevo para todos. Cuesta un montón. Ustedes piensen que yo siempre les explico a mis alumnos que la forma de internalizar los conocimientos, se ha demostrado que no todos pueden llegar a adquirir conocimientos de la misma forma. ¿Tá? ¿Y en qué lo compruebo yo siempre cuando doy clases? O sea, si nosotros estuviéramos dando clases, haríamos, por ejemplo, una explicación en el pizarrón en una parte y en otra parte haríamos alguna práctica en relación a lo que estamos viendo. Que yo terminamos hasta poniendo cables en agua, hacemos cosas que terminan haciendo que todo lo que se explica en el pizarrón se puede hacer en la práctica. Entonces eso logra que por ahí algunos que entendieron al principio, cuando hacemos los segundos se terminan de imaginarlo, o hay otros que por ahí cuando hacemos la parte práctica les cae la ficha de lo que pasó cuando explicamos en el pizarrón. Lamentablemente, si bien en las primeras clases yo les preguntaba el miedo a la electricidad o no, uno trata de inculcarles que no hay que tener miedo por la electricidad, sino respeto, porque con las determinadas condiciones de seguridad nosotros podemos trabajar de manera segura. Lamentablemente no vamos a poder hacer las partes prácticas y la verdad que hemos tomado como una determinación con los directivos del centro de formación nuestro, de las prácticas, de todo lo que sea práctica, pues ponerlo, porque ustedes imagínense que hay varios elementos de seguridad que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar, que no todos los tienen en la casa, no todos tienen la posibilidad y no todos tienen la igualdad. Por ahí alguno puede tener un tablero en su casa espectacular y las herramientas, las mejores herramientas, pero ante la falta de igualdad para poder avanzar contra eso, preferimos hacerlo, dejar toda esa parte para cuando volvamos al aula, que es un marco de trabajo seguro. ¿Tá? Entonces, la complicación que tiene a veces esto es de explicar y no poder demostrarlo con cosas prácticas, se nos complica a la hora de que todos tengan la misma forma de entender esto. Entonces, la propuesta es esta, manden ustedes, yo mando un video y todo lo que dicen sirve, ¿tá? Todo lo que dicen sirve o para esto, o para avanzar, o para, en lo que venimos a avanzarnos, desviarnos un poco para algunas preguntas específicas sobre algunas cuestiones de preocupaciones que tienen ustedes, o para rebobinar y volver a explicar lo que ya explicamos, ¿está? La idea es esta, si estuviéramos en el aula, alguno diría, profe, no entendí esto, bueno, hagámoslo, o sea, tratemos de esto, de romper el tabú de esta forma de comunicarnos que es nueva para todos, entonces no hay problema, ¿tá? Vamos a meterle preguntas, a meterle a llegar a las conclusiones, que yo me voy a basar por ahí en la primera compañera que respondió una parte y dijo, pero no entendí, y respondió lo de positivo y negativo y no entendí, y había entendido, porque hasta ese momento lo que estamos viendo es eso, ¿tá? Entonces, digo, dentro de la misma pregunta, dentro de la misma respuesta que no había entendido, lo que planteaba era que lo que habíamos dado ahí estaba entendido, ¿tá? Así que bueno, vamos a meternos un poco a repasar un poquito y hacer conclusiones sobre los videos que estuvimos viendo, ¿tá? Entonces lo que habíamos planteado era esto, ¿no? Que íbamos a tener de un lado electrones con carga negativa y del otro lado electrones con cargas positivas, ¿tá? Bueno, fíjense esto, lo que habíamos planteado cuando yo les planteé lo de potencial y todo eso, bueno, en este caso estaríamos hablando de eso, de potencial. Acá lo que tendríamos es un potencial negativo y acá lo que tendríamos es un potencial positivo, que en electricidad llaman cargas, ¿tá? Entonces tendríamos una carga negativa y una carga positiva, ¿tá? Que está en potencial. Por ahí lo que había dicho uno de los alumnos, que si los acercábamos como el imán, sí, tal cual, va a pasar. Pero yo siempre les planteo a los alumnos que lo que tiene que ver con el magnetismo y la electricidad es como que fuesen primos, ¿tá? Son parecidos y interactúan entre ellos, pero bueno, más adelante por ahí lo vamos a ver un poco mejor. Pasaría eso, si yo los acerco así, ¿tá? Las cargas se unirían y quedarían entrelazados como un imán. Pero en el caso en el que yo planteaba era ese, ¿no? ¿Qué tendría que acercar yo? Y por ahí uno planteó plata o cobre, bueno, tal cual.
Si yo acercaría acá un elemento conductor entre esta parte y esta parte, ¿qué es lo que pasaría? Todos los electrones que sobran en este átomo recorrerían, ¿tá? O sea, irían así, ¿tá? Irían pasando por el conductor hasta el lado que tiene la carga positiva. ¿Hasta cuándo? Hasta que queden equilibrados, ¿está? Entonces, fíjense, acá podemos llegar a varias conclusiones. Lo primero es que si nos imaginamos dónde podría pasar esto en nuestras casas, la típica es en el tomacorriente. En un lado yo voy a tener los electrones y del otro lado voy a tener a los átomos que le faltan los electrones. Y yo al acercar un elemento conductor, los átomos van a circular por ese elemento conductor desde una carga a la otra carga. Si yo en el medio acá, ¿no?, pusiese así, ¿no? Vamos a dibujar como si fuera así, pusiera una lamparita, ¿tá? Una lamparita así, fíjense que harían los electrones. Los electrones pasarían de la parte que tiene la carga negativa, pasarían por adentro de la lamparita, harían que el tungsteno este se caliente y ese calor se transforme en luz, y pasarían hasta el otro lado, ¿tá? Entonces fíjense, yo acá lo que estoy teniendo es un circuito, ¿tá? Entonces, fíjense que lo que estamos haciendo acá es nivelar una carga con la otra, las cargas negativas con las cargas positivas. ¿En dónde tenemos eso? En este ejemplo, esto, ¿tá? Esto que tengo acá, en este momento yo lo que tengo acá es una energía potencial, una energía potencial que va a estar entre la parte de abajo, que es la parte negativa, y la parte de arriba, que es la parte positiva. En realidad, la corriente circula de negativo a positivo. O sea, eso en electrónica está al revés, pero nosotros lo que tenemos que entender como electricistas es que la parte que nosotros vamos a tener la carga es la parte negativa porque tenemos electrones y los electrones son negativos, ¿tá? Pero ustedes fíjense, yo acá lo que estoy teniendo en este momento es una energía potencial, ¿tá? ¿Por qué? Porque esta pila va a tener, de un lado va a tener la carga de electrones, con un montón de electrones, y del otro lado le va a faltar electrones. Entonces ustedes imagínense, por adentro una pila sería como si fuese una cosa así, ¿tá? Tendría esto así, y acá lo que tendría es esta parte, que están aisladas una de otra. Entonces de este lado, fíjense, yo de este lado, ¿qué tendría? Un montón de electrones, ¿está? Sobrándome en los átomos que están ahí adentro. Un montón de electrones. Y de este lado lo que voy a tener es al revés, un montón de átomos a los cuales le va a faltar, ¿tá?, electrones, ¿tá? Todo esto es para que se entienda. Nosotros, esto es energía continua, corriente continua, perdón. Nosotros trabajamos con corriente alterna. Pero bueno, en un principio, para entender lo que es un circuito, lo explicamos así, de esta manera. Entonces ustedes fíjense, si yo acá le acerco un conductor, y voy a poner una lámpara acá, y termino cerrando el circuito así, ustedes fíjense lo que yo tengo acá. Yo acá estoy teniendo un circuito en el cual los electrones van a circular por este conductor, van a realizar el trabajo, que es convertir la corriente eléctrica en luz, y van a llegar hasta acá, hasta el otro borne de la pila. ¿Y hasta cuándo va a funcionar? Hasta que estas cargas queden equilibradas. Ahí ya la pila, chau, no sirve más. Es lo que decimos que se descargó. Si yo en el medio de esto, ¿tá?, yo en el medio de esto pusiera un interruptor, yo ahí podría controlar, ¿tá?, prender o apagar la lamparita, ¿tá? Esto sería una linterna, por ejemplo. Sería el circuito de una linterna, ¿tá? Entonces, vamos a llegar a la primer conclusión importante eléctrica que tenemos que... yo lo que le digo siempre, no hay que aprender muchas cosas de memoria, pero hay algunas que hay que saberlas de memoria y interpretarlas siempre. Entonces, a la primer conclusión que vamos a llegar hoy es a cuál es el significado de corriente eléctrica, ¿está? Ustedes fíjense, ¿qué va a ser la corriente eléctrica? La corriente eléctrica va a ser un flujo de electrones que atraviesa un conductor, como ha dicho el compañero, la plata, el cobre. Después más adelante vamos a ver por qué se seleccionan conductores y por qué algunos materiales son mejores conductores que otros. Pero en un principio hoy lo que tienen que aprender, y la pueden buscar también en cualquier definición como para acordársela, para tenerla siempre presente, es cuál es el significado de corriente eléctrica, ¿está? Lo vuelvo a repetir, la corriente eléctrica es un flujo de electrones que atraviesa un conductor. Fíjense en este caso, ¿está?
volvemos a lo de la pila. ¿Cuándo tengo corriente eléctrica acá? ¿Todo el tiempo tengo corriente eléctrica? Si yo acá apago la lámpara, no voy a tener corriente eléctrica. Pero sí voy a tener el potencial. Mientras yo no tengo circulación eléctrica, tengo ese potencial eléctrico que es lo que hablábamos, de la montaña rusa, de los albañiles en la obra, O sea, en esta pila yo tengo potencial. Acá yo en este momento, en esta pila, no tengo corriente eléctrica, pero sí tengo un potencial eléctrico. Ese potencial se mide en volts, que en la próxima clase vamos a desarrollar un poco más lo que es el voltaje. Pero es importante que se entienda esto, El ejemplo básico es este. Yo en un toma corriente, fíjense que hasta el nombre casi que lo está diciendo, no tengo corriente eléctrica hasta que enchufe, por ejemplo, un velador prendido. Mientras no enchufo el velador prendido, no voy a tener la corriente eléctrica, pero sí voy a tener la tensión, que esa tensión es el potencial, y que nosotros lo llamamos como diferencia de potencial. ¿Se acuerdan que decíamos entre la parte más arriba de la montaña rusa y la parte más abajo de la montaña rusa? Entonces, hoy lo importante es eso, es internalizar el tema y empezar a pensar en nuestra casa. Empecemos a pensar en nuestras cosas, en nuestros artefactos, en nuestra casa, qué cosas y en qué momento tienen corriente eléctrica, en qué momento no tienen corriente eléctrica, pero están con un potencial eléctrico, así que bueno, empiecen a responder eso y bueno, en unos días yo lo que quiero es esto, lo que quiero es que respondan una vez todos, que se animen a responder, que traten de pensarlo primero antes de buscarlo en algún lugar, que lo piensen, porque la forma de entender el conocimiento del todo es eso, es tratar de pensarlo, el pensamiento del aprendizaje técnico tiene que ver con eso, con tratar de encontrar el problema y tratar de, con las herramientas que yo ya tengo, tratar de resolverlo. Entonces, lo que le pido es esto, que traten de internalizar bien el concepto de corriente eléctrica, flujo de electrones que atraviesa un conductor, y un poco eso, de empezar a pensar dentro de nuestro circuito de nuestra casa, en qué momento tengo corriente eléctrica y en qué momento no tengo corriente eléctrica y en qué momento hay un potencial. Así que bueno, con este videito vamos a seguir avanzando, ¿está? Bueno, nos vemos en el próximo, nos seguimos chateando por WhatsApp.